En esta clase vamos a ver una serie de ejemplos de utilización especialmente de datasets y de aprendizaje automático. En este ejemplo vamos a ver para reconocer un dataset de flores y pasa por una parte de entrenamiento y otra parte de reconocimiento o predicción de objetos o clasificación de tales. ¿Okay? El objetivo es, en este caso, poder reconocer un dataset de flores que es de entrada. Entonces tiene entrada un conjunto de fotos etiquetadas de flores y su objetivo es reconocer esas flores. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo. Para ello vamos a importar la librería pandas y tenemos su alias pd. Vamos a importar la librería numpy. Vamos a importar la librería matplotlib para poder graficar. Vamos a importar la librería cb2 que es OpenCV para poder manipular esas imágenes. Vamos a importar request para poder extraer otras imágenes de internet y para poder reconocer. Vamos a usar build para modificar esas imágenes y o también para modificar esas imágenes. La librería sklearn o sklearn para importar la base de datos de iris mediante la función loadIris, que es básicamente nuestro dataset de flores. Vamos a usar el modelo para importar y separar lo que es datos de entrenamiento. Después, para aplicar el Random Forecast Classifier, que es para clasificar mediante la función de Random Forecast. ¿Okay? Sklearn metric para saber evidentemente qué porcentaje de métrica en sí es el porcentaje o aseguramiento de la calidad del entrenamiento de esas imágenes, ¿okay? Que es el accuracy, ¿okay? O sea que qué validez tiene nuestra imagen de una escala, supónganse de 0 a 5 y tengan que ponerle estrellas a eso. ¿Qué calidad tiene nuestra imagen? ¿Okay? O nuestro entrenamiento en especial. Bueno, empieza aquí básicamente cargando la base de datos de iris, ¿okay? Que son unas cuantas imágenes, ¿okay? Del dataset y se carga en data, ¿okay? Luego vamos a usar pandas para básicamente colocar las columnas con sus features, que básicamente son las etiquetas, ¿okay? Entonces aquí por un lado tenemos las fotos y por otro lado tenemos las etiquetas y vamos a ver algunas imágenes de esas. Vamos a ver unas imágenes de iris citosa, iris versicolor y iris virginia o virgínica, ¿okay? Que son los que están en el dataset, ¿okay? O imágenes que se parecen a lo que están en el dataset, ¿okay? Que básicamente son familias de la planta en sí llamada iris, ¿okay? Que es la setosa, versicolor y virgínica, ¿okay? Entonces aquí vamos a ver ejemplos de esas flores. Esto es todavía sin poder predecir esas imágenes, básicamente es mostrar esas imágenes y vamos a mostrar esto dentro de un ciclo for, ya que está en una estructura y vamos a ver eso, ¿okay? Para que se pueda entender voy a irme hasta esa codificación y van a ver aquí, este es iris setosa
Iris versicolor y Iris virginica. Como se pueden dar cuenta, son familias de iris y tienen mucho parecido, especialmente a esta de versicolor y virginica. Es muy difícil de poder visualmente entender la diferencia, ¿ok? Bueno, entonces eso se ve por un lado, ¿ok? Entonces dentro de un ciclo for y utilizando matplotlib vamos a ir viendo eso, ¿ok? Y con PLT Show se va a ir mostrando esas flores. Luego vamos a separar, vamos a hacer un split del conjunto de datos en dos grupos. Van a darse cuenta que es 80% y 20%. Vamos a tener 80% de imágenes de entrenamiento y 20% de pruebas. Esto se hace para asegurar que el entrenamiento por un lado se genere de forma correcta y otra porción se genere después que de la etapa de prueba. Esto es para que no ocurra el overfit, que es básicamente el sobreentrenamiento, ¿ok? Esto se da generalmente cuando uno entrena un conjunto de datos y básicamente el sistema es capaz de reconocer todas las imágenes de ese conjunto de datos. Pero si se genera unas nuevas fotos, no las va a reconocer, obviamente. Entonces, por un lado, se entrena con un conjunto de datos y después se amplía eso, ¿ok? De tal forma que pueda existir diferencias, ¿ok? Entonces, así se logra eh, una mejor opción de reconocimiento o de clasificación de esas imágenes. Y eso es lo que hace aquí. Básicamente extraen ese conjunto de datos con xtrain, xtest y etrain y test. ¿Okay? Entonces se separa en grupos de train y test. ¿Okay? Y eso se hace con la función de split, donde básicamente se coloca los datos de las especies y se separan en esos grupos. ¿Okay? Entonces, $82%. Entonces se separan esos grupos. Y este es un aprendizaje que básicamente está etiquetado. ¿Ok? Entonces, por experiencia, los que mejor resultan son las imágenes que tienen etiqueta. ¿Ok? Es decir, que a cada imagen se le pega su etiqueta. Entonces, si vamos a reconocer perros, gatos y monos, a todas las imágenes de perros se le incluye la etiqueta que diga perro. A todas las imágenes de mono se le incluye la etiqueta que diga mono. ¿Okay? Entonces, a cada una de estas tipos de flores o de plantas se le coloca su etiqueta. ¿Okay? Y luego ocurre el entrenamiento y para el entrenamiento vamos a usar el modelo de Random Forecast Classifier. ¿Ok? Y vamos a aplicarle luego de hacer el Random Forecast Classifier, vamos a aplicarle model.fit para que pueda ir básicamente mediante este sistema de clasificación poder ir entrenando el modelo. Con model.fit se va a entrenar el modelo. Entonces se separan las imágenes, se crea el modelo y el modelo que va a utilizarse es el de Random Forecast Classifier.
y se le pasa los datos de entrenamiento, ¿okay? Tanto el X-Train como el E-Train, ¿okay? Los, los datos de entrenamiento se le pasa ahí y aquí evidentemente se le pasa las fotos y los labels, ¿okay? Acá, como pueden ver, X-Train, X-Test, E-Train, E-Test. Las X son los datos y las fotos serían, y las Y serían las etiquetas, ¿okay? Entonces se le pasa los datos de entrenamiento y su etiqueta. Luego, para evaluar el modelo se utiliza model.predict y se le pasa una foto de test que va a probar si funciona correctamente el reconocimiento y se ve el accuracy de esto o su score accuracy y produce qué porcentaje de aseguramiento tiene la calidad de el porcentaje de predicción, ¿okay? Y se muestra básicamente la precisión del modelo de datos de prueba, ¿okay? Y su reconocimiento, ¿okay? Entonces eso sería básicamente, voy a ver si se puede ver eso aquí. La precisión del modelo de datos de prueba es 1%, ¿ok? Y la imagen de prueba para la predicción es esa. Y la predicción tiene una confianza de predicción de 99%, ¿ok? Bueno, continuamos entonces. Entonces, vimos que por el random forecast nos dio un valor de 1%, que es un valor muy bajo, ¿ok? Y acá se entrenó el modelo y acá se hizo la predicción, ¿ok? Después cargamos la imagen de internet, ¿ok? Que es la que está aquí. Y bajamos esa imagen en nuestra computadora. Está en la URL de esta. Y con request nos vamos a traer con la función get estas imágenes y cargamos dentro del drive esas imágenes, ¿ok? Aquí abrimos esas imágenes, mostramos esa imagen para la predicción. Y acá con el model.predict vamos a predecir qué especie es, ok. Y aquí se hace la predicción, ok. Model.predict sample forward y vamos a mostrar esa predicción, ok. Y ese es el resultado de aquí, de esto que vemos acá. Entonces, esta imagen es versicolor, ¿ok? Eso se puede ver aquí en la imagen original, ¿ok? Copio esto y pego. Ok. Y esta es la imagen que nosotros
estamos usando para la predicción, y esta es la iris versicolor, ¿ok? Bueno, y entonces tenemos el resultado de este proceso de entrenamiento, ¿ok? Bueno, para poder entender esto, eh, tenemos que ver esta clasificación de dataset iris mediante regresión logística, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿ok? Y tienen a iris versicolor, iris setosa y iris virgínica, ¿ok? Y en muchos, nosotros estamos usando la que está en el repositorio de scikit-learn o sklearn, ¿ok? Pero también esta información lo tienen en el sitio de Kaggle, Kaggle si se escribe, como ven aquí, que también está el mismo dataset y dice, el dataset es un conjunto de datos de clasificación multiclase, clásico y muy sencillo, introducido por el estadístico y biólogo británico Ronald Fisher en su artículo en el año 1936, The Use of Multiple Measurement in Taxonomic Problem. El conjunto de datos de iris contiene 4 características: su longitud, su anchura de sépalos y sus pétalos, más de 50 muestras en 3 especies de flores iris, que son iris setosa, iris virgínica y iris versicolor, ¿ok? La que estuvimos viendo, ¿ok? Y ahí está, por ejemplo, el conjunto de datos que se utiliza eh, para ver. En este caso, hay algunos datasets que tienen las imágenes y algunos datasets que tienen datos concernientes al tipo de iris eh, que tienen esas flores, ¿ok? Entonces aquí tienen todas las definiciones. Y como pueden ver aquí, tenemos el dataset en 2 grupos separados, el training dataset y el testing dataset, ¿ok? O eso es lo que tenemos que lograr, ¿ok? Dentro de ese canal tienen todas las definiciones también del dataset de iris, ¿ok? La primera versión fue desarrollada en la Universidad de Virginia, ¿ok? Y también pueden encontrar en este sitio y en otros el dataset de iris, ¿ok? Esta es la que usamos nosotros, ¿ok? Y tienen aquí su documentación, ¿ok? Este dataset consiste en 3 diferentes tipos de iris, que son la setosa, versicolor y virgínica, que tiene pétalos y sépalos de longitud guardados en una estructura de 150 por 4. Una estructura de Python de NumPy Array, ¿ok? Esa es la estructura con los cuales se genera esto, ¿ok? Y aquí se puede ver básicamente estructurado en clases, ¿ok? Tenemos la setosa, versicolor y virgínica, ¿ok? Este es el proceso de entrenamiento, donde básicamente esto está separado por clases o por clusters, ¿ok? De acuerdo a los datos que se le aplica. Esto es en 2D y aquí tienen su versión con,
con la representación PSA en un formato 3D de las mismas clases. ¿Okay? Bueno, esto es lo que muestra el proceso de entrenamiento del kit de sklearn o sklearn. ¿Okay? Bueno, de ahí les muestro de dónde viene estos ejemplos. ¿Okay? Tenemos un modelo bastante utilizado que es el MNIST. Básicamente es una base de datos de una extensa colección de datos que utiliza ampliamente en el entrenamiento de diversos sistemas de procesamiento de imágenes. ¿Okay? Y lo van a encontrar básicamente en Keras, TensorFlow, PyTorch. ¿Okay? Acá dentro del Wikipedia van a encontrar otros lugares más donde están creados. ¿Okay? Entonces, básicamente, originalmente se reconocían números. ¿Okay? Sería escaneados de números. ¿Okay? Y después se ampliaron a otros sistemas de reconocimiento, como el reconocimiento de ropas o caracteres chinos, etcétera. ¿Okay? Entonces fue modificado. Es una imagen originalmente de una extensión, como ven aquí, de 60.000 imágenes de ejemplos y 10.000 ejemplos, o sea, 60.000 datos de entrenamiento y 10.000 imágenes de test. ¿Ok? Está separado así, pero todo en el mismo conjunto de un array de 28 por 28. Es decir, son imágenes de cuadros de imágenes de un array de 28 por 28 en color monocromático. ¿Okay? Entonces, en escala de grises está separado eso. ¿Okay? Y esto da ideas para crear sus propios métodos de entrenamiento. ¿Okay? Que es básicamente lo que les voy a ir mostrando en la clase de hoy, que podemos utilizar nuestro propio sistema parecido a MNIST. ¿Okay? Después tenemos otro conjunto, otro dataset que puede ser CIFAR 10, que tiene 10 clases de elementos que reconoce, o CIFAR 100, que tiene 100 elementos que reconoce. Aquí básicamente se encuentran la base de datos de las imágenes que pueda reconocer. ¿Okay? Y esta es una mejora básicamente a ese dataset, ya que básicamente la estructura de datos dentro de CIFAR 10 son 60.000 imágenes de 10 imágenes o de 10 clases. ¿Okay? En colores. ¿Okay? El otro era en escala de grises y aquí son colores. Y tiene 3 canales: RGB, Red, Green, Blue, o la separación de los 3 colores primarios. ¿Okay? Entonces, esas 60.000 imágenes son de entrenamiento, o 5.000 imágenes de entrenamiento y 10 imágenes de test. ¿Okay? De la cantidad necesaria, como ven aquí, para que estos sistemas funcionen, necesita una buena cantidad de imágenes, tanto de entrenamiento como de test. Si tenemos pocas imágenes, entonces la calidad de nuestra de reconocimiento es muy pobre, por lo que se aconseja que tengan una buena cantidad de datos de entrenamiento o de imágenes de entrenamiento como imágenes de test. Y también son imágenes que tienen etiquetadas o tienen etiquetas por cada imagen. ¿Ok? Entonces son esos conjuntos. A partir de aquí yo también puedo quitar mi propio modelo, ¿ok? De imágenes de 32 por 32 en un formato RGB. ¿Ok?
puedo también hacer así. O puedo hacer una modificación de imágenes de dimensiones mayores para que mi resolución sea mayor. En vez de 32 por 32 puedo hacer 62, 64 por 64 o 128 por 128. La única diferencia es que dentro del entrenamiento, si tenemos más información, el proceso de entrenamiento es más lento. Eso es lo que va a variar, ¿ok? Lo ideal es que tengamos una buena cantidad de imágenes. Yo tengo en un Drive imágenes de perros, gatos y monos, y dentro del algoritmo hago que se genere las etiquetas de perros, gatos y monos y pueda reconocer. El problema que tengo es que no tengo tantas imágenes de perros, gatos y monos, entonces no tengo una buena cantidad de dataset, entonces la calidad de esas imágenes varían, ¿ok? Varían en capacidad. Logré que me funcione con el modelo MNIST, porque al final el proceso de normalización van a darse cuenta que baja esa información de monocromática a solo 2 valores, y entonces el entrenamiento funciona bien. Para el caso del modelo Cipher, como son imágenes en colores, entonces tuve algunos problemas para el reconocimiento, ¿okay? Y la solución es ampliar mi conjunto de datos hasta algo parecido a esto, ¿ok? Porque no tengo tanta cantidad de fotos, ¿ok? Y a veces también, no solo la cantidad de fotos, sino la calidad de las fotos. Es importante dentro del entrenamiento. Bueno, ahora vamos a ir a los ejemplos entonces, ¿ok? Lo ideal es que tengamos 3 etapas dentro del modelo de aprendizaje automático o dentro del Machine Learning, y es cargar los datos del flujo de datos simulando un dataset, ¿ok? Y separemos en 3 grupos. 70% de los datos que sean de entrenamiento, 15% que sean de validación y 15% de prueba. Generalmente hay veces que la gente solo carga datos de entrenamiento y no hace validación ni prueba, ¿ok? Y hay veces que algunos hacen entrenamiento y validación y no hace prueba, ¿ok? Y hay veces que se hace entrenamiento, validación y prueba, ¿ok? Lo ideal es que se hagan estos 3 pasos, pero idealmente o entrenamiento y validación o entrenamiento y prueba, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver una red neuronal simple con Keras que está dentro de TensorFlow. Vamos a entrenar ese modelo para que se ajuste a nuestro dato de entrenamiento. Vamos a guardar el modelo en un archivo. Vamos a cargar de vuelta ese archivo y su historial, que es recuperar esa predicción. Y vamos a hacer una predicción de datos para asegurarnos que todo funciona bien y probar nuestro modelo si funciona bien, y vamos a mostrar resultados de esa predicción. Esto sería el proceso de entrenamiento y guardar. ¿Por qué se guarda el modelo y el historial de entrenamiento? Porque por algo muy obvio, ¿ok? Si nos lleva bastante tiempo entrenar y tendremos que entrenar varias veces, entonces es más fácil entrenar una sola vez y luego ya utilizar los archivos ya preentrenados. Entonces el reconocimiento va a ser más directo y no tendremos que perder tanto tiempo en el entrenamiento. Sino una vez que esté entrenado guardamos esos archivos y después en cualquier momento podemos cargar eso y hacer funcionar eso. Es decir que una vez que tengamos el modelo ya preentrenado podemos llevar a cualquier dispositivo y hacerlo andar, ¿ok? Bueno, acá tienen el código. Vamos a usar NumPy, TensorFlow, y vamos a usar Keras dentro de TensorFlow. Vamos a importar los layers y vamos a usar el kit sklearn para separar los conjuntos de datos que vamos a usar. Entonces aquí vamos a cargar el dataset. Vamos a separar esos conjuntos de datos que estábamos diciendo en cuanto al
porcentaje. Vamos a definir el modelo, va a ser un modelo secuencial de TensorFlow que está definido en Keras. ¿Okay? Vamos a generar un modelo de datos de entrada y los números de clases. ¿Okay? Vamos a generar modelos densamente poblados con básicamente con un modelo de entrada secuencial. ¿Okay? Es decir, son neuronas de entrada. Después tenemos neuronas que van a hacer los niveles de o los layers ocultos y las neuronas de salida. ¿Okay? Y este es el modelo en sí que se plantea, se puede ir mejorando esto. ¿Okay? O definir otro esquema de modelo. ¿Okay? En este caso se propone un modelo secuencial de estructura neuronal secuencial donde tenemos el input shade, ¿okay? Que básicamente cómo sería la entrada del modelo en sí. Generalmente puede ser un array, ¿okay? De 28 por 28, por ejemplo. Si es el modelo MNIST o 32 por 32 con 3 canales RGB, eso va a depender de nuestro modelo en sí. ¿Okay? El sistema de activación de esas neuronas van a ser ReLU y acá en la clase en el modelo de salida va a ser softmax, ¿okay? Que es otro sistema de activación de la neurona. ¿Okay? Estos sistemas son clásicos. Este modelo es clásico en el modelo de TensorFlow. ¿Okay? Entonces más o menos siempre van a encontrar estas formas. ¿Okay? Se puede ir cambiando estos valores de tal forma a que podamos ir calibrando nuestro sistema de reconocimiento de imágenes o de clasificación. Bueno, entonces aquí se define cómo va a ser el modelo y aquí se construye ese modelo. ¿Okay? Y luego de construir ese modelo se compila ese modelo. ¿Okay? Entonces la compilación básicamente es reunir toda la información del modelo y juntarlo todo para que tenga un orden dentro de la memoria RAM. ¿Okay? Y con la función fit básicamente ahí ocurre el entrenamiento del modelo. ¿Okay? Y acá les pasan los datos de entrenamiento con sus etiquetas, los datos de validación con sus etiquetas y se le coloca las épocas que se va a ir entrenando. ¿Okay? Mientras menor sea las épocas, el entrenamiento va a terminar más rápido. Pero el porcentaje de validación nos va a dar un valor muy bajo. El accuracy nos va a dar un valor muy bajo. Entonces aquí vamos a ir aumentando. En vez de 100 podemos poner, en vez de 10 podemos ponerle 100, 200, 1000 épocas. Entonces esto se va a ir mejorando ahí. ¿Okay? Funcionan las tareas. Bueno, entonces eso es lo que va a pasar. Y con el batch size es 32 el mínimo, o sea, uno de los mínimos que se puede usar. Se puede usar 64, 128, ¿ok? Tanto las épocas como el batch size hace que el entrenamiento sea más lento porque tiene más épocas. Épocas básicamente son la cantidad de repeticiones que hacen que las neuronas puedan ir aprendiendo. Entonces, es igualito a otros modelos que también tienen épocas, que básicamente son ciclos de repeticiones que tiene el algoritmo, que básicamente para unas redes neuronales es ajustar sus pesos W que tiene internamente. ¿Okay? Cada neurona. ¿Okay?
Luego guardamos esto en el disco y guardamos los datos el historial de entrenamiento. ¿Okay? Con trained-model.h5 se guarda el modelo y después con training history también guardamos el modelo y el historial. Entonces guardamos esa información del modelo y del resultado de entrenamiento. Luego cargamos el modelo. En algunos casos solamente se necesita cargar el modelo. En este caso se guarda también el historial de entrenamiento. ¿Okay? Y luego hacemos evidentemente las predicciones. Una vez tenido el modelo, aquí se obtiene un ejemplar de predicción para simular un nuevo ejemplo que vamos a ir probando, y acá hacemos la predicción. ¿Okay? Y aquí se ven los resultados de esa predicción. ¿Okay? Bueno, este es el proceso de entrenamiento cuando llega a 10 y 10 las épocas. Entonces empieza con 1 de 10 y va a todo el proceso, y aquí nos va mostrando las pérdidas y el nivel de accuracy. ¿Okay? El resultado de ello es que después cuando hagamos, bueno, se dan cuenta que el nivel de pérdida es esto, y el accuracy es muy bajo. ¿Por qué? Porque son solo 10 épocas. Aquí se puede ver bien, a ver, cuando se hace la predicción. Entonces, reconoce que es la clase 1 lo que se reconoció, pero su accuracy, su nivel de confianza, es muy bajo. Entonces, lo que convendría hacer es elevar la cantidad de épocas que tiene. ¿Okay? Entonces ahí vamos a ir mejorando este proceso, ¿verdad? Este sería un esquema general de cómo podría ser un modelo de aprendizaje automático. ¿Okay? Y ahora vamos a ver otro ejemplo más acertado con respecto a eso. Básicamente nuestro modelo, eh, tenemos en cuenta las capas de entrada, las capas ocultas y las capas de salida. ¿Okay? Y eso es lo que se modela ahí. ¿Okay? Entonces tenemos la capa de salida. ¿Okay? Y generalmente, como ven en el gráfico, tiene capa oculta, dos densamente poblados y que son densamente interconectados. ¿Okay? Y tenemos una capa de salida. ¿Okay? Se puede ver aquí eso. ¿Okay? Cuando definimos nuestro modelo, bueno, podemos definir un modelo secuencial con una capa densamente poblada. Acá exagerados están estos valores. Esto estaba probando, cambiándole los valores a ver si no mejora el tema de reconocimiento. Acá tiene que ser uno nomás así nomás tiene que ser. Ok, 64 tenemos una capa de entrada de 64 neuronas. Okay. El tipo de activación va a ser ReLU y nuestra entrada va a ser, nuestro formato de entrada va a ser este Training Features. Okay, que es la capa de entrada. Okay. Esta que está acá es la capa la capa intermedia, que es la capa oculta, y esta sería la capa de salida, una sola capa. Okay.
Y acá se compila el modelo, como ya vimos, se guarda el historial y se compila, y acá se entrena el modelo con model.fit y luego se hace la predicción, ¿okay? Con model.predict. Fíjense las cosas que siempre están en la mayoría de los ejemplos. Crear el modelo más sencillo es el que es punto secuencial y sus diferentes elementos que tiene ese modelo, con sus diferentes layers o capas. ¿Okay? Luego se compila ese modelo con model.compile y luego se hace model.fit, que es básicamente el entrenamiento. ¿Okay? Y por último, se predice, ¿ok? Model.predict. Esto es lo que siempre van a encontrar, ¿ok? Y esto es la graficación de los elementos que tenemos ahí, ¿ok? Este es otro modelo genérico donde básicamente vamos a importar la librería que vamos a utilizar. Acá utiliza TensorFlow y Keras, ¿ok? Supuestamente aquí, este es un modelo donde básicamente va a cargar el dataset, ¿ok? Y donde vamos a tener las imágenes de los animales, ¿ok? Y vamos a tener un preprocesamiento de las imágenes para ir acomodando a un tamaño de imagen. En este caso, supónganse que tengan imágenes 32 por 32 y aquí van a cambiar a redimensionar eso, van a redimensionar a 128 por 128, ¿okay? Todas las imágenes que están en esta carpeta que se llama O4Pet, ¿okay? Es nada más una simulación. Esta no es funcional, pero para que puedan tener, como es el ejemplo, aquí se aplica el procesamiento y se normaliza dividiendo entre 255. Entonces esta es una imagen, o sea, este conjunto de datos parecido a Emminis, donde básicamente tienen imágenes monocromático o en escala de grises y divide entre 255 para tener solo imágenes de blanco y negro, ya que eso es lo que reconoce de forma más fácil el entrenamiento. ¿Okay? Okay. Y aquí tienen los datos de entrenamiento y validación. Y aquí crean su modelo secuencial. Acá utilizan convolución 2D, max pooling, que son otros sistemas de redes neuronales. ¿Okay? Max pooling y flatten. ¿Okay? Entonces estábamos viendo solamente en los que son en dense, y acá existen otros sistemas de layer, ¿okay? Para que puedan ver que también se puede usar estos modelos, ¿okay? Y bueno, y es eso, ¿ok? A veces ninguno de estos modelos se acerca a lo que nosotros necesitamos y tenemos que ir probando otros, ¿ok? Y acá se compila el modelo y aquí se entrena, ¿ok? Y acá se guardan los datos para poder utilizarlos después. Y en otra etapa se vuelve a cargar los datos que ya se preentrenaron y preparamos los elementos para la predicción. Se predice eso y se muestra el resultado, ¿ok? Bueno, hasta ahí. Ese sería un proceso. Entonces, como también se hace el entrenamiento. Aquí lo único que varía básicamente es nuestra estructura de entrenamiento, ¿okay? Que se hizo un poco más compleja, ¿okay? Con 2D y max pooling, ¿okay? Otra cosa que no tiene nada que ver con el tema, pero se llama esto web scraping, y es básicamente automatizar procesos dentro de Python, ¿okay? Para obtener datos de la red. Por ejemplo, pueden entrar en una página web donde hay productos y obtener todos los productos de ahí, siempre y cuando no tenga restricción esas páginas,
¿ok? Podemos obtener datos y automatizar procesos. Eso se le llama wet scraping. En algunas librerías que se puede utilizar esta de Beautiful Full Shop, ¿ok? Para obtener esos datos, ¿ok? Pero esto depende mucho de la estructura en sí, si no está preparado o si el sistema está preparado para poder obtener, y a veces que evidentemente las páginas están protegidas y no se puede, o algunos tienen derechos autorales y no se pueden obtener esa información, ¿no? Entonces depende mucho de ese proceso. Podemos obtener datos de forma automática de otras páginas web, ¿ok? Podemos crear en Excel, ¿ok? En este caso van a ver que los datos de búsqueda pueden contener productos de uso comercial: Coca-Cola, Pepsi-Cola, Sprite, Fanta, jugos, gaseosas, ok. Entonces pueden obtener esa información de la red de internet, ok. Bueno, y esto también, los web scraping también son elementos que tienen que ver al tema de Machine Learning, Deep Learning y ciencia de datos, porque se necesita a veces información de terceros para analizar los datos, ¿ok? Bueno, yo tengo en un repositorio imágenes de perros, gatos y monos, ¿ok? Y este archivo le llamo copia de set de datos, copia de MNIST, donde básicamente copio el modelo MNIST con mis imágenes y lo trato como si fuera una imagen de, de 32 por 32, de 28 por 28, ¿ok? Como es el MNIST, ¿ok? Y todas las imágenes de mi dataset que no sé su tamaño, le reduzco a 28 por 28 y le divido o le hago la normalización a 255 dividiendo eso para que me quede información de etiquetas blanco y negro, ¿ok? Y muestro esas imágenes que tengo en mi dataset. Y básicamente lo que voy a hacer es entrenar el modelo. Bueno, voy a crear mi modelo, estoy separando mis datos, entrenamiento y prueba. Hago lo mismo que le estuve mostrando, ¿ok? Separo mis datos, ¿ok? Y luego creo mi modelo, que básicamente tiene una entrada flatten, que es básicamente un array del input set de 28 por 28, ¿ok? Que es básicamente una imagen, ¿ok? Y creo la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. Creo mi modelo secuencial de redes neuronales, ok, y luego compilo ese modelo y entreno ese modelo. Guardo ese modelo para poder utilizarlo después. Y este es el proceso de entrenamiento, ok. Y aquí voy a cargar mi modelo que está en el disco y voy a poder predecir, ok. Eso es la idea de esto, ok. Bueno, una vez obteniendo eso, ok, este es el dataset de prueba, la imagen del dataset de prueba, y esta es la imagen cargada desde internet, ok. Entonces tienen ahí el modelo al estilo MNIST y al estilo del CIFAR, ok. En este caso, este es el modelo de CIFAR, ok. Y varía básicamente del modelo MNIST, ok. Porque aquí tengo una estructura ya en colores, ok. Acá tiene
Básicamente este es el modelo de CIFAR directamente, porque dentro del modelo CIFAR tiene barcos y tiene animales, ¿ok? Y dice la etiqueta real es barco y su predicción del modelo es un barco, ¿ok? Y en este caso es un animal, el que está ahí es un gato, ¿ven? La predicción es un gato, ¿ok? El modelo CIFAR funciona bien porque les mostré que tiene una gran cantidad de fotos, ¿ok? Para su entrenamiento, ¿ok? Este es el modelo de CIFAR directamente, ¿ok? Este no es mi modelo, o sea, no son mis imágenes, y son las imágenes directamente del modelo de CIFAR, ¿ok? Esta sí es la idea de poder crear las imágenes, ¿ok? ¿Ven la predicción que dice que es perro? ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona esto que está acá. Usa TensorFlow, Keras, NumPy, Matplotlib para poder levantar el dataset y mostrar la imagen para que tenga un preprocesamiento, ok, para que haga el escalado de esas imágenes. Vas a cargar el modelo CIFAR aquí y este es directamente el modelo de las clases que tiene CIFAR 10, que son 1, 2, 3, van a contar y van a ser 10 elementos entre animales, pájaros, gato, ok, perro, barco, ok. Este es el modelo CIFAR y crea un modelo secuencial cumulacional, okay, con 2D, utiliza más Boolean sequence, más o menos pueden darse cuenta cómo es el modelo. Creo que aquí aumente más capas, le agregué más capas parecidas a las que ya tenía, okay, para ver si no mejoraba un poco su funcionamiento. Okay. Luego se compila el modelo y se hace model.fit para su entrenamiento. Gráfico de las imágenes que yo uso para ver la precisión del entrenamiento, ¿ok? Y se muestran las imágenes que reconoce, ¿ok? Este sí utiliza el modelo MNIST, ¿ok? Y utiliza el driver dentro de mi Google Drive, donde yo tengo mi foto de perros, gatos y gorilas o monos, ¿ok? Y carga eso al estilo de MNIST y va a mostrar mis fotos que están ahí y luego mi predicción, ¿ok? La clase es gato y lo que va a reconocer es evidentemente ahí, ok. Y eso lo tengo acá terminado dentro de este otro que se llama época, ¿ok? Donde básicamente tengo ya el modelo todo terminado, ¿ok? Y una serie de pruebas que estaba haciendo, ¿ok? Las que tenemos en blanco y negro, creo que usa el modelo MNIST, ¿ok? Voy a fijarme por la estructura de datos en sí, cómo está manejada, ¿ok? Este es el modelo MNIST, como pueden darse cuenta, y tiene una imagen de 28 por 28, luego dividió entre 255 ese array para dejarlo en blanco y negro, y mi drive están en dos carpetas, uno que se llama entrenamiento de la foto y el otro que se llama validación. Ahí hay cierta... Lo que pasa es que en los modelos que nosotros precargamos, cuando se baja todo el conjunto y después hay un proceso de división o split, ¿ok?
Y yo ya tengo mis imágenes aquí ya divididas, entonces no necesito hacer ese split, sino directamente cargar en dos arrays distintos, uno que se llama en entrenamiento y otro que se llama validación. Cargo entonces ya esos datos de validación y de entrenamiento con sus etiquetas. ¿Okay? Y luego muestro esas imágenes y creo mi modelo en sí como en sequential y defino cómo va a ser mi modelo. ¿Okay? Compilo ese modelo y entreno. ¿Okay? Y luego guardo eso en disco. Muestro eso y hago la predicción. ¿Okay? Con model.predict. Acá hago la predicción y muestro la etiqueta al que corresponde. ¿Okay? Y se va a ver ahí después del entrenamiento. Todo este es el proceso de entrenamiento. Y esta es la imagen de un gato y va a predecir que es un gato. ¿Okay? Se puede ver que está en la cola, está en la escala de grises. ¿Okay? Y hace esa predicción que ven aquí. Bueno, me funcionó súper bien para el modelo de mis imágenes, del conjunto de mis imágenes para el modelo MNIST. ¿Okay? Pero no me funcionó para el modelo de CIFAR. ¿Okay? Y voy a llamar modelo de CIFAR al que tienen aquí. Este es el modelo de CIFAR que tiene una estructura de 32 por 32. Esta es la estructura de CIFAR. Tiene 32 por 32 su array y 3 canales RGB. ¿Okay? Serían 3 arrays de 32 por 32. ¿Okay? Serían como 3 pequeñas matrices de 32 por 32 que identifica a una imagen con sus colores, red, green, blue. ¿Okay? Y uno, evidentemente, porque tiene una etiqueta, entonces tiene un número de etiqueta. ¿Okay? Si es perro, gato o mono. ¿Okay? Hasta ahí es todo bien y van a ver que ahí están las imágenes de perro. Bueno, ahí tienen básicamente las imágenes que tienen mi dataset. Pero quiero que se fijen en estos detalles. ¿Okay? Algunas imágenes básicamente se pueden invalidar porque no se van a entender. Fíjense qué malo es la calidad de esta imagen o qué mala es la calidad de esta otra. ¿Okay? Esto hace o qué mala es la calidad de esta imagen. ¿Okay? Eso hace, evidentemente, si la entrada es mala, entonces el proceso de entrenamiento va a ser malo. No podemos de imágenes malas obtener resultados buenos. ¿Okay? Entonces, primer paso que necesitamos hacer es conseguir una buena cantidad de imágenes y descartar las que no cumplan las condiciones. Como yo bajé esto de internet en algún momento, no me percaté evidentemente de la calidad de las imágenes y no sabía tampoco el proceso de entrenamiento. ¿Okay? Ya durante el proceso de entrenamiento y probando cifras una n cantidad de veces, me pude dar cuenta y revisando también tutoriales, me pude dar cuenta que no me reconoce el modelo CIFAR porque tengo una buena cantidad de fotos que tienen mala calidad. ¿Okay? Y también no tengo la cantidad de fotos necesarias para que pueda funcionar el reconocimiento. Vieron que CIFAR y MNIST tienen una buena cantidad de fotos para que pueda reconocer. Me puedo reconocer evidentemente el modelo MNIST porque es mucho más sencillo, ya que básicamente solo reconocer blancos y negros. Pero aquí tengo 3 colores que agregan mayor información. Y si es mala la calidad de las imágenes, va también a afectar. ¿Okay? Entonces,
necesito tener una buena cantidad de fotos. Necesito que las imágenes sean entendibles. Y tercero, que estén balanceadas. El otro problema que tengo es que tengo imágenes de perros, gatos y monos. Y tengo mayor cantidad de perros, imágenes de perros, medianamente cantidad de gatos y menos cantidad de monos. Eso hace que el entrenamiento tenga un sesgo estirando hacia perros. Entonces cualquier cosa que va a detectar el 99% como perro, y ese 1% que me sobra puede detectar gato, y 0,x% me va a reconocer como mono. Entonces tengo datos desbalanceados. Tengo que tener la misma cantidad de fotos de perros, de gatos y de monos. Eso es lo que quité como conclusión de mi dataset. Ok. Solución a ese sistema. ¿Qué se puede hacer? Se puede básicamente agregar más fotos. Ok. Y ver la calidad de la foto. Ok. O bien trabajar sobre un modelo ya preentrenado. Ok. Un modelo preentrenado, para el caso de perros, gatos y monos, es un modelo que ya tiene fotos de perros, gatos y monos en buena cantidad y en buen estado. Y lo que yo hago es sumarles mis fotos, y en conjunto con mis fotos y las fotos ya preentrenadas, entonces poder hacer un nuevo entrenamiento para reconocer mis fotos. Resultado de ese proceso, entonces va a reconocer perros, gatos y monos con modelos ya preentrenados. Y en ese caso sí me funciona el modelo de CIFAR. ¿Ok? ¿Y de dónde voy a quitar ese modelo ya preentrenado? Voy a quitar de este que se llama acá, mobilnet.b2, ¿ok? Y de esto voy a ir quitando, entonces, estos ya son modelos preentrenados, ¿ok? Y acá sí lo va a reconocer correctamente. A ver. Utilizando estos modelos preentrenados sí funciona correctamente, ¿ok? Entonces, esos son mis datos. Y mi predicción es un gato, ¿ok? Pero acuérdense que esto es un modelo ya preentrenado. Ok. Bueno, y por eso funciona el CIFAR en este caso, ¿ok? Porque a mis fotos le agrego ya un modelo preentrenado, ¿ok? ¿Ven la calidad? Ok, es diferente al modelo de CIFAR. Digo, el modelo de CIFAR que le aplico aquí es diferente al modelo MNIST, que creo que es la misma foto inclusive. Sí, es la misma foto. Ok, ok. Solo que la calidad de imagen es mejor. Ok. No me acuerdo con exactitud qué resolución tiene esta. Ok, voy a fijarme un poco. Esta le dejé con una radio 96 por 96. Ok, entonces evidentemente es buena
eh, la definición de la imagen. ¿Okay? Y descargar en mobile.net v2, que es la base de las imágenes, ¿okay? Del modelo preentrenado. Y aquí se identifica cómo es ese modelo, evidentemente. Y aquí se dice base en train state. Y este es el proceso de compilar ese modelo, ¿okay? Y su entrenamiento, ¿okay? Bueno, eso es lo que le quería mostrar, cómo se trabaja con las imágenes, ¿okay? Le mostré el formato general y que también se puede entrenar con modelos ya preentrenados, ¿okay? Es una solución, pero la pregunta sería, lo que estoy queriendo yo modelar, ¿existe en un modelo preentrenado? ¿Sí o no? Si existe, puedo aplicarlo con mis nuevas fotos, ¿okay? Pero si no, tengo que, evidentemente, trabajar con mis propias fotos, conseguir una buena cantidad de fotos, que sean representativas a lo que quiero manejar, ¿ok? Que estén etiquetadas, que estén balanceadas, es decir, que si voy a reconocer perros, gatos y monos, tener la misma cantidad de fotos, y la calidad de las fotos también tiene que ser representativa, ¿ok? Bueno, y eso es lo que necesito entonces preparar, ¿ok? Muchas gracias. Concluyendo, entonces, la idea de esta clase fue entonces mostrar que a partir de modelos ya creados, como las Eminis y la Cipher, entonces yo puedo generar modelos parecidos a esos, tener mi propia base de datos, entrenar ese modelo y clasificar perros, gatos o monos, lo que ustedes quieran clasificar, ya sea en su formato monocromático o en su formato color, ¿okay? Aprendiendo de los modelos que se deja en internet que funcionan, ¿okay? Uno evidentemente puede ir experimentando otros modelos, pero en base a lo que está preentrenado y nos muestra que funciona, en base a eso entonces he construido esto para verificar si es posible hacer un modelo a la medida, ¿ok? Entonces un modelo para nuestro propio entrenamiento, ¿ok? Existen evidentemente otras metodologías para poder reconocer imágenes, ¿ok? Pero mediante redes neuronales es otra forma, ¿ok? Se puede aplicar, por ejemplo, utilizando la librería OpenCV, el modelo de Viola John, que básicamente reconoce imágenes, básicamente reconociendo imágenes primarias y imágenes de fondo, ¿okay? Entonces voy a relacionar entre el fondo de esas imágenes y lo que quiere reconocer, ¿okay? Y en todos esos casos también se divide por clases, ¿okay? Entonces si queremos reconocer partes del cuerpo, si queremos reconocer caras, si queremos reconocer frutas, evidentemente se va a desmenuzar en clases. Hay programas que básicamente va a ser el entrenamiento de eso y hay que marcar un área de los objetos que vamos a ir reconociendo, de tal forma que pueda separar las imágenes de primer nivel, que es evidentemente lo que yo quiero reconocer. Imagínense que quiero reconocer manzanas y a todas las áreas donde están definidas esas manzanas tengo que entrar en el programa y marcar el área donde están las manzanas para que pueda entrenar. Y todo el resto constituye el fondo de esas imágenes, ¿okay? Y así voy a ir básicamente marcando las partes que va a reconocer. Se marca un área
con un programa y eso genera un archivo TXT y identifica en ese archivo TXT cuál es el archivo y en qué posición está el objeto. ¿Okay? Es que es un rectángulo. ¿Okay? La misma cosa pasa con YOLO. YOLO hace el mismo proceso y genera por clases, solo que el proceso YOLO es un poco más largo y el reconocimiento de YOLO es mejor porque básicamente tiene mayor información para su reconocimiento, está especializado para eso, inclusive para poder colocarlos en videos mucho más rápido. Y la tercera que vemos aquí es utilizar en redes neuronales en sus diferentes versiones, ¿okay? Para reconocimiento de esas imágenes. ¿Okay? Es un tema bastante complejo y que requiere pruebas y errores hasta encontrar el modelo de clasificación que se adecue a nuestros requisitos. ¿Okay? Hay modelos que van a reconocerse fácilmente y otros que evidentemente por su complejidad son más difíciles de reconocer. ¿Okay? Supónganse que quieran reconocer lechugas y que algunas especies de lechugas son muy parecidas unas a otras. Evidentemente eso habría que probar si es posible que el sistema pueda detectar pequeñas variaciones. ¿Okay? Entonces hasta ese nivel no sabría si podría reconocer. ¿Okay? Pero sí, si las imágenes son bastante diferentes, probablemente sí el proceso de reconocimiento sea más factible. ¿Okay? Okay.